Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Y la desclasificación de los archivos relativos al conflicto del Reino Unido demuestra que existió evidentemente un plan de la dictadura para esconder estos crímenes de lesa humanidad, pero además se encontraron nuevos casos de tortura. Muchos de los acusados aparecen denunciados nuevamente, se sumaron más casos de muertes por accidente por hambruna. A esta mega causa que ya tenía varias denuncias, se le pueden sumar otras tantas. Estamos en este caso con Ernesto Alonso. Él es presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, y secretario de Relaciones Institucionales del CECIM La Plata. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en una amplia tarea muy intensiva en nuestra provincia. Nos contaba recién Mario un poquito la historia de cómo comienzan estas presentaciones ante la justicia. A 33 años de conflicto bélico, todavía luchando por justicia para aquellas personas que formaron parte del frente de batalla, ¿no? Concretamente, ¿qué nos podrías decir al respecto, fundamentalmente de lo que están aportando nuevamente aquí a la causa en Río Grande? Bueno, yo creo que este año ha sido un año... Arrancó complicado por lo que decía, ¿no? Por la decisión que había tomado la Corte Suprema de Justicia, pero al tomar un estado público tan importante, porque nos manifestamos al respecto, y es así que la propia Presidenta de la Nación, el 1 de marzo, en la Asamblea Legislativa, es que recomienda llevar esta instancia internacional. Y posteriormente, bueno, esto ya como CECIM, nosotros presentamos a la Corte Suprema de Justicia un pedido de aclaratoria o revocatoria. Situación que también nos sorprendió porque nos contestan, eso había sucedido después de que la Corte había quedado también en una situación compleja porque habíamos recurrido efectivamente a la instancia internacional y como para cubrirse por supuesto, estamos yendo a ir contra el propio Estado, ¿no? Ahí estamos litigando contra el propio Estado, los tres poderes, en este caso el Poder Judicial, porque hay una negación de justicia al respecto y porque hay certeza de que Argentina, al no investigar este tipo de crímenes, y hay infinidad de causas que, hasta hay el caso René, por ejemplo, donde hay precedentes de situaciones en las cuales ya hoy no se profundiza, no se necesita profundizar si son delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, sino que al tratarse de torturas, realizadas por funcionarios del Estado, el Estado tiene la obligación de investigar. Después se llega a una situación si hay una condena o no, o si se cometió algún delito, pero sí básicamente la necesidad y la obligación de investigar. Es por eso que a partir de ese pedido y esa contestación de esta aclaratoria, que ya no fue en 3 renglones como en la primera sentencia, sino que la Corte se tomó un trabajito un poquito más, le puso más énfasis y escribió en 3 páginas diciendo que bueno, que si llegaba a otro caso iban a ir a la cuestión de fondo. Posteriormente, también, el 2 de abril, aquí en Ushuaia, estuvimos presentes en el acto en el día de la conmemoración de los veteranos de guerras y los caídos en Malvinas. Bueno, nuevamente la Presidenta nos sorprende diciendo que iba a desclasificar y a través del decreto 503 de este año se desclasifica. Con esa desclasificación ya se corre ese velo, ¿no? Durante mucho tiempo se decían, bueno, acá se está mintiendo, son casos aislados, están buscando algún rédito. Bueno, aquí se acabó la discusión. Esos documentos, esos informes fueron generados por las propias Fuerzas Armadas, no por un organismo de derechos humanos ni por el Centro de Excombatientes tal o cual o el CECIM La Plata. Hoy un excombatiente me decía, tenían la costumbre de escribir todo lo que hacían. Y como nosotros siempre fuimos y motorizamos la política que aparezca todo lo desaparecido, bueno, esto da a la luz de esa terrible situación. Estamos hablando de contexto de dictadura, estamos hablando de que hubo órdenes precisas, el tema del propio comandante jefe del ejército, Cristino Nicolaides. Hubo procesos en los cuales la propia inteligencia militar generó planes específicos para que
toda esa información que traían los soldados una vez regresados al continente no tomara estado público, porque hay que recordar qué sucedió después del 14 de junio, ¿no? La dictadura lamentablemente se toma una causa nacional y popular como lo que es Malvinas. Acá nadie discute el derecho que tenemos sobre esos territorios usurpados, pero creo que esa dictadura no estaba a la altura de las circunstancias y menos de defender una causa de soberanía. Y después comienza lo que llamaron el proceso de desmalvinización. Claro, que ¿no? ellos mismos, a partir del 14 de junio, automáticamente lo instalan, ¿no? Empiezan con este proceso de esconder esto, es el proceso de desmalvinización, ir con la mentira, o de alguna forma también indica lo que pudimos acceder, tomar vista de algunos documentos de los planes de inteligencia de tratar de mandar información falsa a los medios de comunicación. Por supuesto, cualquier información que salía de relatos de los soldados se los iba a visitar esos soldados y a los 3 días salía otro tipo de información al respecto. Además, supongo también corrupción, por supuesto que vinculado con los hechos de lesa humanidad, esto casi que pierde trascendencia, pero sí hubo una manipulación de recursos económicos que nunca llegaron a los soldados. Una gran estafa, digamos. Una gran estafa. Una estafa al pueblo argentino, digamos, a la sinceridad y el sentimiento. Digo, Malvinas está en el ADN de todos los argentinos, es un tema indiscutible, por eso digo que... Ahora, Nicolaides es el único que figura, que mencionan en función de certificar estos actos de lesa humanidad. ¿Hay otros nombres que puedan ser también dados a conocer y vinculados con este plan? Lo que tenemos es efectivamente la orden que como comandante en jefe del ejército baja hacia lo que es el ejército, hasta ahora es lo que pudimos corroborar, y cómo la cadena de mandos responde a esa iniciativa. ¿Por qué? Lo que se denominó ya después el informe Calvi, que fue posterior al Rattenbach, que arranca cuando se empieza a conocer estas famosas actas de recepción que nos hicieron firmar apenas regresamos. Claro. Entonces, cuando ven que hay una cantidad suficiente de casos denunciados, porque esto hay que, con mucha valentía denunciaron a nuestros compañeros que sufrieron en carne propia este tipo de abuso, de tortura, de vejamen. Se armaba un expediente administrativo, y la orden era no volver a citar al soldado, armar y traer a 2 o 3 testigos que terminaban diciendo que la persona acusada era una persona que estaba dentro del encuadramiento del reglamento militar, y en muy pocos casos se lleva a una sanción disciplinaria. También estuvo toda la persecución y la infiltración que se le hizo a nuestras organizaciones. Nosotros apenas regresamos de Malvinas en 1982 y con el auge de nuestra sociedad pidiendo la salida, el regreso de la democracia, también empezamos en ese fervor como jóvenes, a aportar para el fortalecimiento de la democracia y empezamos a conformar nuestras organizaciones que estaban infiltradas por los militares. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos sido testigos. Claro. ¿Y te tocó en lo personal ser testigo de una situación como las que se denuncia? Sí, soy testigo de la muerte de un soldado por congelamiento y destacamientos y torturas, digamos, ¿no? Y en ese caso, ¿por qué lo estaqueaban? ¿Cuál era el motivo? En ningún caso fueron por actos de cobardía. Por supuesto que nada se justifica, ¿no? Pero digo, en el escenario, ¿qué era lo que veían ustedes? Si vos revisás las personas que fueron a Malvinas, hoy por hoy vas a encontrar cientos de personas que hoy están condenadas o están procesadas. Nombres, el Tigre Acosta, Rolón, Pernía, el mismo Mario Benjamín Menéndez, comandante militar en la isla, hoy está preso por violaciones a los derechos humanos. El segundo jefe del Regimiento 7 de La Plata está preso por violaciones a los derechos humanos. Que también, dentro de lo que fue la planificación de la dictadura, la planificación de la inteligencia militar, era cómo construir el relato y dejarnos estos falsos íconos que aparecieron después, que muchos de esos interfirieron y trataron de debilitar la democracia, llamarle un rico, un Seineldin, etcétera, etcétera. O sea, trataron de dejar un relato para que se cuente la guerra de Malvinas de una forma. Siempre decimos, relatos, cada uno de nosotros vivió una situación distinta, así hayamos estado a 1 metro de diferencia. Entonces, relatos y historias de Malvinas vamos a tener 14.000 como son los que estuvieron en las islas. Pero hay una coincidencia en general de esa relación que tuvimos prácticamente estar
entre dos frentes, ¿no? Porque los británicos eran los enemigos identificados, pero también muchas situaciones de estas personas que estaban vinculadas a esa doctrina de la seguridad nacional y que identificaban a los jóvenes también como posibles enemigos. Cualquiera que hizo el servicio militar obligatorio y en dictadura sabe de qué estamos hablando, y esto que lamentablemente después termina con lo que fue el caso Carrasco, ya en democracia, que determina con la culminación del servicio militar obligatorio. Así que estamos muy entusiasmados porque hemos pedido medidas concretas. Bueno, el juzgado de Río Grande siempre ha tenido una actitud muy próspera en avanzar esta situación. ¿Y ustedes creen que estos documentos de algún modo avalan y le dan peso al relato espaciado, individual de cada uno de los...? Lo que descubrimos y lo que encontramos es que esos compañeros que denunciaron en el 82, hoy muchos de ellos ya se incorporaron en la denuncia del 2007. Entonces, esa acta de recepción donde el soldado describió lo que le sucedió, que firma, al lado hay una firma de un oficial o suboficial que da fe. Entonces, eso es una prueba del relato y que se ocultó porque se jugó a la prescripción de lo que era en su momento el derogado Código de Justicia Militar. ¿Cuántas causas, digamos, la causa es una causa grande que contiene qué cosas, por ejemplo? ¿Cuántas denuncias? Hay 78 hechos denunciados, que en muchos casos las personas son más, porque hay varios denunciantes y testigos, y hay alrededor de 120 militares de las distintas Fuerzas Armadas denunciadas. En todas las unidades militares que participaron en Malvinas, por lo menos hay un hecho denunciado, sea Marina, Fuerza Aérea o Ejército. Y esto da cuenta de lo que fue la sistematicidad y para darte un caso. Si la justicia investiga, pueden ser muchos más en función de estos documentos. Hoy presentamos 10 casos más y seguramente, esto es una mega causa y también le solicitamos al Ministerio Público Fiscal que se involucre como motorizador de la investigación en estos importantísimos. Acá hay un antes y un después en la desclasificación. Acá aparece una verdad que está en esos archivos, en esos expedientes. Solo hace falta involucrarse, investigar y que todos aportemos para que se sepa la verdad de todos estos terribles hechos que no hemos encontrado situaciones similares en conflictos, que han participado, ejércitos convencionales, ¿no? Y en que muchos casos, hay muchos compañeros que están buscando esa justicia. Después hablamos muchas veces, los de abril, de la cantidad de compañeros que se suicidaron, ¿no? Entonces, imagínate con la carga que vinieron muchos compañeros después de... Entramos prácticamente a la vida política e institucional de nuestro país, atravesando una guerra y durante prácticamente los 10 primeros años hubo una ausencia del Estado y lamentablemente muchos compañeros quedaron en el camino. Y encima con esa carga de devolverlos a sus lugares de origen. Como si nada hubiese pasado y con una palmada en la espalda. Ernesto, finalmente, se vuelven a La Plata. ¿Con qué sensación luego de haber estado en Tierra del Fuego y puntualmente en Río Grande? Bueno, la verdad con una muy buena sensación. Hemos hecho las presentaciones, hemos conversado con los funcionarios judiciales, con los fiscales por supuesto ahora nos vamos a abocar a próximamente el Ministerio de Defensa de la Nación desde la Comisión Nacional que yo presido hicimos un requerimiento y próximamente va a haber un informe preliminar y que la justicia a través de la solicitud que le hicimos, eso ya como organización, pueda contar con todos esos elementos desclasificados para aportar a la verdad. Así que nos vamos, por supuesto, con más tarea y vamos a venir mucho más seguido a Tierra del Fuego para seguir paso a paso esta causa y para seguir aportando más pruebas. Muchas gracias por haberte acercado esta noche. Estuvimos con Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, esto es dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, secretario de Relaciones Institucionales del CECIM La Plata. Pausa y volvemos. El espejo. El espejo.